¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Puede que tengas ciertas opiniones sobre la G5, que muy seguramente sean opuestas a las mías o no, pero aún así hay un elemento en particular que, te guste o no, le da una pieza fundamental al lore de nuestra amada franquicia de burras de colores, que realmente responde muchas de las dudas que hemos tenido en la G4. Skyros, la ciudad de origen de los alicornios, de donde provienen las princesas Celestia, Luna y Opaline. Un elemento que se nos había sugerido a cuentagotas a lo largo de toda la G4, pero no fue hasta la G5 que finalmente se nos dio una respuesta concreta sobre el origen de los alicornios, que son prácticamente dioses. Ya ni siquiera es una especulación, es algo completamente implícito, pues es bastante claro que Skyros es una representación directa del Olimpo o Asgard, o sea, ciudades más allá de las nubes que solo son accesibles para seres inmortales o prácticamente divinos, pero cuyos habitantes más conocidos, queridos y temidos son aquellos que bajan a la tierra para convivir con los mortales y dejar un legado en ellos, ya sea de forma de costumbres y creencias o en un heredero. Pero bueno, ya he hecho todo un video hablando de los paralelismos que hay entre esta franquicia y diversas mitologías, incluyendo la católica. Así que hoy vengo a hablar a mediana profundidad sobre todos estos alicornios que hemos conocido a lo largo de estas dos generaciones, e indagar qué tan poderosas son unas a otras en comparación. Eso claro, ignorando los constantes errores de animación que hay a lo largo de la serie, que nos presentan alicornios falsos, porque obviamente esos no cuentan. Así que sin más, comencemos. Y bueno banda, para comenzar esta pequeña discusión, primero quiero hacer mención de otros alicornios que sabemos que existen o se cree que existieron, puesto que como dije en un principio, sabemos que hay una ciudad completa de alicornios por ahí, por lo que es lógico que hubiese más en la historia preecuestria. ¿Pero quiénes son exactamente? Para empezar tenemos al alicornio del cuento de la poción de amor, ese que las Curie-Mark Crusaders leen para fabricar dicha poción. En esta historia se relata que la poción se usó para enamorar a este alicornio con un príncipe pony terrestre, y que, debido a esto, ninguno pudo llevar a cabo sus labores reales, lo que llevó al colapso del reino, aunque no especifican el reino de quién. Otro avistamiento que seguro muchos no saben es el del alicornio fundadora de Cloudsdale, o bueno, aquella que ayudó a los fundadores de Cloudsdale. Y es que en la novela Rainbow Dash Ride the Ship, la propia Rainbow explica que un alicornio misteriosa le regaló a los fundadores una gema conocida como el granate de la buena fortuna, y toda la historia de esa novela gira en torno a encontrar esa gema. Y aunque no sabemos quién pudo ser ese alicornio, me gusta pensar que es la misma del cuento de la poción, ya que vivieron en épocas parecidas, o al menos eso creo. Aunque hay otro alicornio que sí llegamos a conocer por nombre, y es el de la reina Parábola, que se sabe que fue la gobernante de alguna antigua civilización antes de la fundación de Equestria, y que tenía una extraña fijación por las arañas. Lo que llama más la atención de este alicornio es que no parece un pony, sino una cebra por las rayas, lo que básicamente nos diría que hay alicornios cebras. Lo cual en el momento en que se presentó este personaje puede que pareciera algo bastante fuera de lugar, pero recordemos que actualmente hay otras criaturas con alas y cuerno aparte de los ponis, tal y como vemos en los animales de la G5, por lo que es posible que esta alicornio sea una versión considerablemente evolucionada de lo que las cebras podrían ser. Pero bueno, debido a lo poco que sabemos de estos personajes, realmente no podemos compararlos con el poder de los que sí conocemos. Y la primera que quisiera mencionar aquí es nada menos que a Sunny Starscope, la protagonista de nuestra ahora en paz descanse G5, quien me temo que, por esta misma razón, es que quizás sea el alicornio más débil de toda esta lista. Bueno, para empezar, porque ella no la podríamos considerar un alicornio en su totalidad, ya que sus alas y cuernos se limitan a ser extensiones mágicas de sí misma, no extremidades genuinas, pero para fines prácticos sí podríamos ver a Sunny como un alicornio como tal. ¿Y por qué razón ella es considerada la más débil? Aparte de lo dicho sobre su veracidad como uno, es que su magia es realmente débil.
especialmente al inicio, porque no la hemos visto hacer ninguna de las otras cosas que todas las demás alicornios han hecho. Claro que esto tiene una muy clara explicación, y es que las otras o han sido alicornios toda su vida o han estudiado y preparándose para controlar su poder, o bueno, bien podríamos decir que son las dos cosas. Sunny no tuvo tan siquiera la posibilidad de estudiar magia, no solo porque no había, sino porque ella es una pony terrestre. Por lo tanto, sus conocimientos mágicos tanto generales como de magia de unicornio son muy escasos. Pero es justo el punto del personaje poder aprender sobre la marcha, tanto el control como la mejora de su poder, pues en los episodios de Cuenta tu historia como de Deja tu marca, vemos cuál ha sido el proceso del entrenamiento de Sunny para comprender y mejorar sus capacidades de alicornio, aunque los resultados han sido inconsistentes. Pero lo cierto es que lo que llegamos a ver en cuanto a capacidad mágica de Sunny sí es poderosa, pero no es particularmente destacable, al menos no en comparación de otras alicornios capaces de mover astros. Y además tengan en cuenta que Sunny ni siquiera es capaz de vencer a Opaline aún en su estado más débil, porque recuerden que ella solo la venció por la fuerza que le dieron sus amigos, mientras que en su segundo enfrentamiento con Opaline, ya potenciada, vemos como evidentemente Sunny perdió, de ahí que el resto de Equestria tuviera que ayudarla. Como dije, el hecho de que ella sea la más débil se debe principalmente a que la G5 fue cancelada, porque en los episodios que les mencioné se ve esa intención de que ella fuera escalando a un ritmo más lento que las demás, pero escalando a fin de cuentas, y con la eventual llegada de ella a Skyros puede que hasta la hubiéramos visto como un alicornio en su totalidad, y que tenga un poder aunque sea equiparable a la de las demás, pero tendremos que quedarnos con lo que tenemos. Véanlo de esta forma, al menos podemos decir que ningún otro alicornio puede hacer crecer plantas de la forma en que lo hace ella. Nuestro siguiente ejemplar es la princesa Cadence, que siendo justos no es tan diferente a Sunny, pues ella tampoco podría ser considerada una verdadera alicornio, aunque su estado como uno es más genuino, pues al igual que Twilight, ella fue convertida en alicornio por realizar una acción digna de una princesa. En este caso, redimir a una malvada hechicera y esparcir el amor en todo un pueblo. De esta forma es que fue nombrada la princesa del amor, o de cristal, puesto que esta transformación no es del todo por mérito, ya que resulta que ella estaba destinada a gobernar el imperio de cristal, pues se trata de una descendiente de su fundadora, la princesa Amore. Bien, pues como dije antes, Cadence tampoco es una alicornio 100% genuina, ya que le dieron el poder. No nació con este, y por lo que sabemos, su lazo sanguíneo más noble es con una unicornio relativamente común. Énfasis en relativo. Por lo tanto, en el ámbito genético, podríamos decir que está por debajo de todas las demás alicornios que sí son alicornios de nacimiento. Pero en cuanto a cuestión de poder, hay un detalle importante a tener en cuenta, y es que Cadence tiene un poder considerablemente diferente al de los demás alicornios. Bueno, siendo justos, todas las alicornios parecen tener habilidades únicas que las distinguen en gran medida de otras, pero con Cadence es más particular. Pues con ella su talento es generar amor entre los ponis, algo que para fines ofensivos la verdad parece bastante inútil, ya que no creo que este tipo de magia funcione como una entera manipulación, sino que tiene que haber amor genuino entre los involucrados para que haga efecto, porque hasta donde sabemos Cadence no ha hecho enamorar a alguien enteramente random, aunque sea con fines cómicos. De hecho, solo hay uno o dos momentos donde se ve este poder. Fuera de eso, Cadence no ha mostrado ninguna habilidad ofensiva y sus habilidades defensivas no son particularmente eficientes. Sí, es capaz de evitar que el Rey Sombra destruya el Imperio de Cristal, pero eso es más que nada porque la debilidad de Sombra es el amor,
y eso es algo que Cadence sí conoce, pero exceptuando eso no parece que tenga mucho que ofrecer. Para nuestro siguiente ejemplar está Cozy Globe, que realmente estuve dudando mucho si incluirla o no, porque si bien podríamos decir que durante su tiempo efectivamente fue un alicornio, el método con el que lo consiguió es por demás cuestionable, pero creo que a fin de cuentas es válido. Ya hice todo un video al respecto sobre ello, pero para resumir el caso de Cozy, básicamente se trata de absorber magia técnicamente cruda y que su cuerpo se adapte a ella convirtiéndose en alicornio. Más o menos lo mismo que ocurre con Twilight y Cadence, pero de forma más embustera. Gracias a eso llegamos a ver cómo Cozy adquiere esa forma, pero ¿qué tan poder genuino tiene esta? Pues francamente una cantidad bastante considerable, pues en lo poco que llegamos a verla en ese estado, la vimos invocar escudos, crear portales y rayos láser de mediana potencia. Eso es más de lo que le hemos visto hacer a Sunny, y eso que, bueno, ella tuvo mucho menos tiempo para dominar sus poderes. Supongo que la magia de Grogar es más fácil de dominar. Eso y que claramente Cozy es alguien que se caracteriza por su destreza y habilidad analítica. Por algo su Curimar es una torre de ajedrez, el juego que básicamente es la definición de estrategia. Sin embargo, su clara falta de conocimiento y destreza se hace presente cuando se enfrenta en solitario a las Mind Six, que si no fuese por la intervención de Tirek y Chrysalix, ella fácilmente pudo haber perdido, por la destreza de una fina emboscada sacada del trasero. Así que por ello no podemos darle mucho mérito, pues si claramente no es capaz de lidiar con una situación así de absurda, obviamente no tendría oportunidad de algo más serio, como un Discord con poderes. Es más, creo que de los tres villanos puede que Cozy sea la más débil, aunque eso sí, si hubiera tenido más tiempo y una edad más avanzada con ese poder, o hubiera absorbido más magia, puede que ella hubiera sido una amenaza mucho más alarmante. Porque definitivamente el potencial de habilidad y sobre todo mentalidad de ser una fuerza de destrucción estaban ahí. Luego en nuestra escala de poder vendría a seguir Opaline Arcana, entrando así en la zona de alicornios completamente genuinos, que no fueron convertidos en uno por X o Y razón. Es decir, Opaline nació siendo un alicornio y creció siendo uno. Y ha sido alguien con una vida muy longeva, por lo que lo más lógico sería pensar que ella tendría la suficiente capacidad, tanto física como mental, de ser un ser extremadamente poderoso. Pero lo cierto es que el caso particular de Opaline no es tan simple, ya que la mayoría de los hechos que la plantean como una alicornio poderosa y peligrosa no son hechos que vemos, sino que nos cuentan. Muchos de ellos por su propia boca, lo que le resta credibilidad. Y durante la mayor parte del tiempo visto de Opaline, la vimos como un ser debilitado, sin poderes y que requería de ayuda de otros para poder hacer sus objetivos. Por lo que evaluándola tan solo con esa perspectiva, fácilmente podría ser la alicornio más débil de esta lista. Pero si tomamos en cuenta los antecedentes que hemos oído de ella, ahí cambia la cosa. Pues estamos hablando de que ella fue responsable de hacer que Equestria se dividiera y que los ponis sobrevivientes se refugiaran bajo un domo, que eventualmente causó que la magia se perdiera, incluyendo la suya. A eso le podemos agregar el antecedente de haberse enfrentado cara a cara con la propia Twilight, y aunque se da a entender que ella perdió, claramente fue una batalla reñida, pues por algo Twilight tomó la medida de crear los cristales. Y obviamente no podemos dejar de lado su habilidad aparentemente nata de usar las propiedades mágicas del fuego de dragón a su favor, o puede que incluso cualquier tipo de fuego, cosa que le permite aumentar su poder. Y digo nata porque podríamos comparar esta habilidad con la habilidad de crear amor de Cadence, que como dije antes, parece ser una habilidad exclusiva de ella, es decir, que algunos alicornios, sean de nacimiento o no,
pueden desarrollar poderes únicos, muy seguramente que van acorde con su personalidad, y en el caso de Opaline es aumentar su poder con el fuego y tener control del mismo. No por nada su nombre proviene de la piedra preciosa conocida como ópalo, cuya variante más conocida de esta es el ópalo de fuego, piedra de origen volcánico que irónicamente se asocia con el equilibrio y la confianza, algo que jamás Opaline representaría. Pero es esta capacidad la que nos permite ver lo que aparentemente sería su máximo poder, que tampoco es mucho que digamos, porque ese poder escalaba, y se vio como ponis comunes, corrientes y varios de ellos sin magia le causaban problemas, aunque al final se sobrepuso a ello. En serio, tengan en cuenta que estando completamente cargada con fuego y Curie Marks ni Sony pudo hacerle frente, se requirió de un Deus Ex Machina en forma de arcoíris de la luz y su propio árbol poniéndose en su contra para poder derrotarla, y aún así podemos decir que se sobrepuso a ello, pues sabemos que eventualmente logró destruir el árbol y escapar de él. Por lo que, si bien la mayor parte del tiempo la vemos como una anciana debilitada, cuando cuenta con los recursos que desatan su poder, tiene la habilidad necesaria para escapar y enfrentarse a las peores situaciones. Ahora imagínense cómo hubiera sido ella en su prime. Ahora pasando con Floriher, aquí tenemos un pequeño inconveniente, puesto que sí podríamos catalogar a Flori como un alicornio de nacimiento, ya que sus genes de alicornio son de uno falso, puesto que como ya establecimos, Cadence no es un alicornio de nacimiento. Pero ignorando ese pequeño detalle, es innegable que esta bebé nació como alicornio y una bastante poderosa, al grado de que nos preguntemos si es que acaso los bebés alicornios nacen con ese nivel de poder, o es que acaso Floriher es un caso excepcional, pues la reacción de Celestia y Luna parece indicar que ni ellas están acostumbradas a tratar con una magia tan poderosa en algo tan pequeño. Y creo que todos aquí nos hacemos una idea del nivel de poder que Flori posee, pues tan solo al tener unos días de nacida ya era capaz de volar, invocar escudos, lanzar rayos de poder y hasta teletransportarse. Habilidad nada fácil en ponis comunes. Claro que no estaba en completo control de esto, pero el mero hecho de que pueda hacerlo ya es prueba de su gran capacidad. Y por supuesto, no hay que olvidar que con su llanto fue capaz de destruir el corazón de cristal, una habilidad que estoy seguro de que está asociada con la voz real de Canterlot, que es cosa que solo hemos visto hacer a los alicornios, y dado que fue capaz de usar ese poder para destruir una reliquia que ni el mismo Rey Sombra pudo, nos habla bastante del poder de esta niña. Ahora bien, puede que si toda esta evaluación se basase en lo que sí hemos visto de ella, puede que sea considerablemente más débil que por lo menos Opaline, pero obviamente hay que tener en cuenta que solo la hemos visto como bebé, nunca como una pony adulta que ha tenido el suficiente tiempo para conocer, entrenar y explotar sus habilidades, dándole el potencial de ser quizás la alicornio más poderosa de toda esta lista. Pero eso sería una conclusión muy apresurada, así que dejémosla en un punto medio poniéndola en este puesto. A partir de este punto entramos en un limbo bastante gris, porque tengo que admitir que a mi ver las tres alicornios restantes de las que vamos a hablar, Celestia, Luna y Twilight, están fuertemente empatadas en cuanto a habilidad y poder. Y sé que para muchos es fácil señalar a Twilight como la más fuerte, porque, bueno, ella es quien hace el trabajo sucio a final de cuentas, mientras que las princesas o son derrotadas o se quedan en sus tronos viendo. Y eso es algo que hasta las propias protagonistas reconocen. Si lo piensas bien, literalmente casi nunca ayudan. Aún así, si tuviera que poner a una sobre otra, en el tercer lugar estaría la princesa Luna, debido a que su poder especial de alicornio, si bien es realmente poderoso, poco o nada sirve a la hora de una situación crítica, que es el de entrenar y controlar los sueños. Pero eso sí,
La forma en cómo nos presentan esta habilidad es bastante sorprendente, y se ve que Luna tiene un dominio bastante hábil sobre esta. Y ojo, no estoy diciendo que este poder sea inútil, porque para nada lo es. El sueño y la calidad del mismo es una de las cosas más importantes que debemos cuidar, ya que como la propia serie lo muestra, un mal sueño puede afectar la salud mental de uno. Es por ello que el rol que la princesa Luna ejerce con este poder es de lo más importante. A eso le sumamos el gran control metafísico que puede llegar a tener y que lo vimos ejercer como Nightmare Moon, transformándose en objetos y cambiando el ambiente a su voluntad. Claro que nada de eso le sirvió a fin de cuentas, pero me parece que ningún otro alicornio ha hecho algo parecido. Que a eso le agregamos la fuerza bruta y la potencia de fuego que puede tener su magia, que sí es bastante fuerte, pero no creo que sea muy distinta a la de sus otras colegas. Pero aún así, no creo que sea alguien con quien quieras meterte, sobre todo porque es posible que ella pueda hacerte la del espantapájaros y meterte en una pesadilla eterna. Nuestro penúltimo espécimen es nada menos que la mismísima Twilight Sparkle, la protagonista de la G4, que sorprendentemente se cuela hasta acá aún sin ser una alicornio de nacimiento. Pero creo que todos aquí saben el por qué. Pues no es un secreto para nadie que aún antes de serlo, Twilight ya dominaba varios hechizos difíciles para cualquier otro unicornio, y llevaba hechizos más convencionales a niveles que ningún otro pony podía, siendo esto una combinación de talento, esfuerzo y práctica que me atrevo a decir que pocos alcanzan, y eso te incluye a ti y a mí. Por desgracia, no podríamos tener en cuenta su momento más OP como alicornio, que fue el final de la temporada 4, puesto que ahí se debió a que las princesas le cedieron su poder. Aunque lo que sí podemos acreditarle es que llegó a tener el control suficiente de dicho poder para hacerle frente a T-Rex maximizado. Hasta creo que si controlaba más ese poder, lo pudo haber vencido. Y quizás muchos puedan pensar que Twilight está por debajo de las princesas, dado que ella no es capaz de mover el sol y la luna, pues ellas le dieron un dispositivo especial para ello, que ni siquiera fue capaz de usar bien, lo cual es cierto. Pero gracias a los cómics sabemos que después de su nombramiento de monarca fue prácticamente capaz de levantar el sol, así que de que desarrolló el poder para llevar a cabo esta difícil tarea, lo desarrolló. Pero quizás el mérito más grande y que realmente pocos tienen en cuenta es el hecho de haber creado los cristales de la unidad y poder almacenar toda la magia en estos. Un acto que en sus propias palabras le costó toda su fuerza mágica y hasta podríamos pensar que la terminó matando. Y esto es prácticamente un hecho sin precedentes. Sí, hemos visto anteriormente objetos capaces de almacenar magia de los seres vivos, pero que un solo objeto almacene la magia en general es algo que nadie nunca logró hacer, lo que vuelve a Twilight una hechicera única. Sin embargo, quiero hacerles esta pregunta antes de pasar a nuestra última alicornio. Si era tan poderosa, ¿por qué su reinado acabó en desastre? No digas mamadas, Mary Jane. Por lo que nuestra última integrante de este grupo sería la princesa Celestia. Y antes de que me linchen por ponerla en el primer puesto, les recuerdo que dije que las tres estaban muy empatadas. Y sí, todos concordamos en que Celestia realmente no ha mostrado las mejores hazañas. De hecho, todo lo contrario. Parece que el retiro ya le era necesario desde mucho antes de hacerlo oficial. Pero hay una razón por la cual Celestia está por encima de Twilight: los años de experiencia. Sí, siendo justos, los años de experiencia no son sinónimos de poder u habilidad. Pero aquí no solamente estamos juzgando el poder en bruto, sino la capacidad de ejercerlo. Y con esa lógica, vale la pena señalar que Celestia dirigió un reino durante más de 1000 años. Una cantidad que, por lo que sabemos, ningún otro gobernante en este universo ha podido manejar, excepto tal vez Chrysalix. Búrlense lo que quieran, pero no me van a negar que Celestia de una u otra forma logró mantenerse en el poder y traer la paz a su reino durante varios años. Tal vez durante todo ese tiempo no hubo amenazas tan grandes como en los años en los que Twilight se volvió princesa. Tal vez, al igual que como lo hizo con Twilight, mandó a alguien más a hacer el trabajo sucio.
aunque eso lo considero poco probable. Puede que durante esos años hubiera más pesadillas, dada la ausencia de Luna, pero al menos podemos decir que mantuvo el reino en una pieza, o al menos eso es lo que aparenta. Y durante todo ese tiempo estuvo haciéndose cargo de levantar el sol y la luna, de cuidar a los ponis indefensos y de hacer los tediosos y estresantes trabajos que tanto le fastidiaban. ¿Pueden imaginarse una rutina así durante todo un milenio? De verdad me sorprende que aún estuviera cuerda. Y claro, puede que lo visto en la serie haga pasar sus méritos de lucha de forma desapercibida, pero eso no cambia el hecho de que en su tiempo logró derrotar a varios villanos como Discord, T-Rex, Nightmare Moon, Sombra o Chrysalix, algunos de ellos sin elementos de la armonía, por lo que es total mérito suyo. O sea, ¿por qué creen que los ponis usan jergas que usualmente usamos con Dios para referirse a ella? Evidentemente hay un factor de respeto y hasta miedo en esto, porque dentro de ese carácter amable, sofisticado y enfocado, hay una mujer muy estresada y temperamental que en las circunstancias correctas podría causar un terremoto con tan solo su voz. Y es por ello que la considero de forma personal la alicornio más poderosa de My Little Pony. Pero dime tú, ¿estás de acuerdo con lo que acabamos de discutir aquí? ¿O quién según tú es la más poderosa? Déjalo en los comentarios, no sin antes dejar tu respectivo like en este video. Pero si ahora quieres conocer todas las formas de convertirse en alicornio o conocer a fondo a los alicornios Nightmare, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Así que si todavía no se suscriben, háganlo. Y recuerden también tocar la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que haya un nuevo video. ¡Adiós! Recuerden, amigos, casco al corazón.